Bueno, veo algunos ayudantes míos por ahí. Se va llenando rapidito. ¿Queda alguien más, Gaby? Regresamos. Perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes. Ah, no, espérate, hay gente conectándose todavía. Bueno, ya volvemos a esta parte. Buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos a el segundo módulo de la Escuela de Ayudantes. Hoy tenemos al profesor Mario Correa Bascuñán, profesor de ética, derecho civil, derecho romano y millones de cosas más a lo largo de su carrera. También claramente abogado y doctor en derecho. Por el otro lado tenemos a Antonia Guridi y Arturo Sefí como consejería académica. Para hoy día hablarles sobre la ética en el cargo de ser ayudantes y la integridad académica. Así que, bueno, le dejo la palabra al profesor y espero que lo disfruten. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más relajado posible el tema, ¿no? Bueno, me había pedido Samuel que les hablara un poco de ética en la docencia y luego el papel del ayudante, ¿no? Y entonces, ¿qué es la ética en primer lugar, ¿no es cierto? Y la ética, si usted se va al diccionario de la Real Academia Española, le va a decir que es la parte de la filosofía que trata de la moral del hombre y de sus obligaciones. ¿Mm? La moral del hombre y sus obligaciones. ¿No? Y si se va a ver qué es la moral, dice que es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o maldad. ¿Mm? Ética y moral, entonces, en definitiva, son una misma cosa. ¿Ah? La parte de la filosofía, entonces, que se preocupa de la moral, esa es la ética. ¿Mm? Y bueno, por supuesto, hay distintas escuelas, distintos enfoques, ¿no es cierto?, de lo que es la ética o cómo se desarrolla, pero la que nosotros normalmente, a la que nosotros acudimos, ¿no es cierto?, que es la ética aristotélica, digamos, nos dice que, o sea, la filosofía aristotélica nos dice que hay una filosofía primera, ¿no es cierto?, una filosofía dura, ¿no es cierto?, que es la metafísica, y luego que hay unas filosofías segundas o partes de la filosofía donde está la lógica, la ética y la física filosófica o filosofía de la naturaleza. Y entonces la ética es la que se va a preocupar de, partiendo de la base, ¿no es cierto?, de la naturaleza humana, partiendo de la base del libre albedrío de las personas, ¿no es cierto?, de esta facultad con la que nacemos de tomar decisiones, en definitiva. Esto que se llama el libre albedrío, ¿no es cierto?, por una parte, y por otra parte, teniendo en consideración que somos seres racionales, y que somos capaces, además de una ordenación racional de la conducta, ¿no es cierto?, somos capaces de controlar nuestros sentidos, nuestras pasiones. En la persona humana existen como distintos planos, ¿no es cierto? Está el plano espiritual, que nos ordena hacia la vida trascendente, ¿no es cierto? Un plano racional, que es el que nos permite conocer. El plano volitivo de la voluntad, que nos permite querer algo, y el plano de los sentidos, que es lo que nos pide el cuerpo, por así decirlo, ¿no es cierto?, en orden a la subsistencia y a la continuidad de la especie humana. Y entre estos planos tiene que haber un orden. Dejemos de lado por un momento la parte espiritual, ¿no es cierto?, y centrémonos en lo propiamente físico, digamos. Y entonces aquí la razón es la que tiene que mandar, la voluntad es la que tiene que querer lo que la razón nos presenta como bueno y que tiene que controlar, ¿no es cierto?, los sensibles, los sentidos, lo que nos pide el cuerpo. Y ese es el orden racional, ¿no es cierto?, de la vida de la persona. Y entonces nacemos nosotros con este libre albedrío, que también se lo llama libertad natural, pero somos capaces de, que se llama también, ¿no es cierto?,
que se llama también sabiduría o conocimiento o libertad primera, ¿no? Pero somos capaces de crearnos una libertad de un carácter superior que es la libertad moral, ¿eh? Que se construye, porque con la libertad de albedrío uno nace, pero es capaz de construir una libertad de nivel superior que es la libertad moral. La libertad moral que se alcanza precisamente estableciendo este orden de que estábamos conversando, en que la razón manda, porque conoce y sabe que es bueno, la voluntad quiere lo que la razón le presenta como bueno y controla los sentidos a través del desarrollo de hábitos operativos convenientes, o sea, de las virtudes. Y entonces, en el fondo, la ética básicamente tiene dos objetivos, ¿no es cierto? Uno primero que es precisamente el desarrollo de las virtudes, porque las virtudes se van adquiriendo sobre la base de practicarlas, ¿no es cierto? Y luego este orden en las operaciones de la voluntad, que la razón es la que tiene que construir. Y entonces vamos a alcanzar esa libertad moral cuando seamos capaces de, con nuestras virtudes, controlar nuestros sentidos y hacer aquello que la razón nos presenta como bueno. ¿Cuáles son las virtudes importantes? Bueno, ustedes ya a esta altura de la vida lo saben muy bien, ¿no es cierto? Son las virtudes cardinales sobre todo. Y en esta cosa de la docencia, porque lo que me pidieron fue hablar un poco de la ética de la docencia, precisamente tenemos que desarrollar al máximo posible las virtudes cardinales. La justicia, muy importante, ¿no es cierto?, en la docencia. La fortaleza, la templanza y la prudencia. Básicamente, ahí está el tema de la ética en la docencia, ¿no es cierto? Habrá entonces que, por razones de justicia, habrá que, en primer lugar, preparar, ¿no es cierto? Primero, conocer bien las materias que uno tiene que enseñar. La docencia consiste precisamente en traspasar conocimientos, en enseñar, en educar. Y para eso yo tengo que primero saber, porque si no tengo nada que transmitir, ¿no es cierto?, no voy a poder hacer docencia. Hay un tema entonces de justicia aquí, cuando alguien quiere hacer docencia, porque de justicia, en primer lugar, general, porque uno cuando educa tiene que tratar de orientar, ¿no es cierto?, a los educandos hacia el bien común. Y el bien común, ¿no es cierto?, es el objeto de la justicia general, en primer lugar, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, ya por razones de justicia distributiva y conmutativa, porque cuando yo doy una clase, el que está siendo alumno, ¿no es cierto?, tiene derecho a exigirme que yo traspase bien los conocimientos. Tiene derecho a exigirme que prepare bien mis clases, pero también que dé un buen ejemplo, y que sea capaz de educar. Educar significa conducir a alguien por el buen camino. Entonces eso implica también no solamente enseñar unas materias, ¿no es cierto?, sino que significa también, como decía, dar buen ejemplo, traspasar experiencias, tender de alguna manera a la formación integral de la persona que es el educando, en esta relación, ¿no es cierto?, profesor-alumno, donde hay uno que se supone que tiene más conocimiento y otro que está ahí para recibirlo, para aprenderlo, hacer lo suyo. Entonces, en esto, como le digo, por una parte, justicia. Justicia también respecto de la universidad, porque la universidad a uno lo contrata, ¿no es cierto?, para que preste un servicio. Y hay un tema también de justicia conmutativa, entonces ahí, ¿no es cierto?, cuando
la universidad me contrata, espera que yo haga una buena docencia, ¿eh? Que yo realmente sepa lo que tengo que enseñar, lo haga de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Sea capaz de transmitir de la mejor manera posible los conocimientos, ¿no? Entonces, la virtud de la justicia. La fortaleza, normalmente la docencia, que va a ser una más de las actividades a las que uno se va a dedicar, requiere el esfuerzo constante y perseverante de preparar, ¿no es cierto?, de preparar las clases, de estudiar, ¿no es cierto?, de llevar adelante el curso, y todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, que preparar la prueba, que corregir la prueba, que, ¿no es cierto?, llevar el curso, administrar el curso, todo eso requiere el esfuerzo constante y perseverante, que son dos virtudes subsidiarias de la fortaleza, ¿no? Y la templanza, para no dejarse llevar por los sentidos, y decir, mire, yo voy a favorecer al que es amigo, voy a perjudicar al que me cae mal, etc. Estas cosas obviamente también están en la virtud de la templanza, que es la que justamente más directamente está en controlar, ¿no es cierto?, las pasiones de los sentidos. Y finalmente la prudencia, que es la virtud, ¿no es cierto?, que me permite elegir los medios adecuados para el fin bueno, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza. Entonces, yo creo que ahí estamos dando en el primer punto de este asunto, que es esto de la ética en la docencia, ¿no? El profesor, entonces, el docente en cualquiera de los niveles, ¿no es cierto?, tiene en primer lugar que preparar bien las clases, usar la metodología adecuada. Todo esto conlleva, ¿no es cierto?, estudios, ensayos, errores y aciertos, hasta llegar a tener algún método a través del cual uno pueda cerciorarse de que efectivamente está traspasando conocimiento, pero no solo conocimiento, sino también, como le decía, experiencia de vida, sino también conducir por el buen camino hacia el bien común, porque en verdad todas las personas tenemos, por justicia distributiva, que contribuir, ¿no es cierto?, al bien común. Ahora, ¿dónde encaja en esto el ayudante? El ayudante la palabra ayudante, ¿no es cierto?, corresponde al participio pasivo, al participio activo del verbo ayudar. Aquel en quien recae la acción significada por el verbo, el que ayuda. ¿A quién ayuda el ayudante? Aquí hay un primer tema, ¿no es cierto? Cuando yo era secretario general de la universidad, varias veces intentamos, de alguna manera, reglamentar la actividad de los ayudantes, pero desistimos del intento. Y desistimos del intento porque era tan amplia la gama de actividades de los ayudantes. Era tan distinto lo que se entendía por ayudante en una facultad que en otra, que dijimos, la verdad es que esto es un zoológico demasiado grande, ¿no es cierto?, y no hay cómo reglamentarlo de una sola manera. Así que simplemente desistimos en el intento, lo desistimos, porque era imposible. Entonces, frente a eso, uno lo primero que tiene que darse cuenta es que la labor del ayudante puede ser muy amplia. Ayudar al profesor, por supuesto. Una primera faceta de esto es ayudar al profesor. De repente, sobre todo si los cursos son grandes, es imposible que el profesor pueda hacerlo todo. Y aquí hay un tema bien importante, porque el ayudante es una persona de confianza del profesor. Aquí una cosa fundamental es ser persona de confianza del profesor. El profesor va de alguna manera a delegar algunas funciones en el ayudante, ¿no? Y entonces no puede traicionar la confianza del profesor. En esta relación que de repente puede no ser tan fácil entre ayudante-alumno y los alumnos, y ayudante versus profesor. El profesor está delegando parte de sus funciones en un alumno o exalumno, ¿no es cierto?, que tiene ciertas
cierto interés en la docencia, pero que es persona de su confianza. Yo tengo un montón de ayudantes, algunos están aquí, ¿no es cierto? Y ¿qué me mueve a mí a aceptar o no aceptar un ayudante? Bueno, que sean buenos alumnos, sí, por supuesto. Pero muchas veces los mejores ayudantes no han sido los mejores alumnos. Y muchas veces muy buenos alumnos yo no los he aceptado como ayudantes. ¿Por qué? Porque tienen que ser personas que a mí me den confianza, que yo sé que no van a hacer una cosa incorrecta, y que yo sé, por otro lado, que sí tienen real entusiasmo por enseñar, por esta actividad docente. El ayudante es el comienzo de una actividad docente. Entonces yo tengo que tener un poco de pensar que por lo menos esa persona tiene un interés especial en enseñar, en transmitir, en colaborar a que el curso se desarrolle de buena manera. Entonces a veces uno se da cuenta que hay personas que quieren ser ayudantes para llenar currículos, y no me sirve, no sirve. Esto no es, aquí esto es vocación de servicio. El ayudante básicamente tiene que tener claro que su papel es servir. Servir. Ayudar es precisamente, ¿no es cierto? Ayudar es precisamente prestar cooperación, auxiliar, socorrer, ¿no es cierto? Entonces implica servir a otro o a otros, al profesor y a los alumnos. Así que, como le digo yo, en mi experiencia, y ahora tengo hartos ayudantes, cada vez tengo más, gracias a Dios, ¿no es cierto? Es precisamente personas que a mí me parece que son buenas personas, personas íntegras, y que realmente tienen esa vocación de servicio hacia los demás. No me sirve, y ya cada vez me voy poniendo más riguroso en eso de no aceptar ayudantes que uno se da cuenta que lo que le importa es poder poner, ¿no es cierto?, soy ayudante de tal ramo o de tal profesor. Entonces, por una parte, ayudar al profesor. ¿En qué se puede ayudar al profesor? Bueno, aquí de nuevo se abre enormemente la gama, ¿no? Porque depende un poco de cuál es la actividad del profesor. Nosotros tenemos unos perfiles de profesores. Entonces hay profesores que somos de perfil docente y nos dedicamos fundamentalmente a hacer clases. Hay otros profesores que tienen un perfil de investigadores y su función principal, además de hacer clases, es investigar. Y hay otros profesores que se dedican a la gestión, que además de hacer clases, ¿no es cierto?, administran la facultad o algún departamento o alguna... En fin. Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, de a qué se dedique fundamentalmente ese profesor, va a depender también cuál va a ser la actividad del ayudante. Si el profesor investigador probablemente le va a pedir colaboración en la investigación. Y aquí viene otro campo enorme de la ética, ¿no es cierto?, en la investigación, que básicamente tiene un trasfondo, ¿no? Y es que, bueno, cuando uno investiga, va a recurrir, ¿no es cierto?, a conocimientos ajenos. Y entonces el tema fundamental, a mi juicio, de la ética del investigador es no apropiarse de conocimientos ajenos. Básicamente aquí el tema es reconocer, cuando usted está escribiendo un paper, ¿no es cierto?, que una parte importante de lo que usted está escribiendo no es invención suya, sino que ya lo dijo otro antes. Aquí casi todo ya está dicho alguna vez por alguien, que uno está dando un enfoque nuevo y que el aporte novedoso de uno es relativamente pequeño. Son pocas las personas tan geniales que pueden inventar cosas que nadie había inventado antes, sobre todo en el ámbito del derecho. Entonces lo que uno hace es investigar en alguna beta donde no se ha escrito, pero aprovechando, ¿no es cierto?, los trabajos de mucha otra gente. Y la ética aquí está fundamentalmente en reconocer, ¿no es cierto?, lo que otros han hecho antes, y que uno lo está utilizando. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, citando, ¿no es cierto?, citando las obras de donde uno ha sacado esos conocimientos, que no son propios y que
La ética obliga, ¿no es cierto?, a reconocer que son ajenos y que se están utilizando. Y a los cuales uno le va a dar el uso que estime conveniente, ¿no es cierto?, para orientado hacia aquello que a uno le está interesando investigar en ese momento. Ese es el tema fundamental, diría yo, del ayudante de investigación. Y el otro del ayudante probablemente docente, que colabora con el profesor en el desarrollo de la actividad docente, en el contacto con los alumnos. Y ahí también es muy variada la función que puede ejercer, ¿no es cierto?, el ayudante, porque por una parte puede ser que de vez en cuando, ¿no es cierto?, puede hacer alguna clase. Tenemos limitaciones en eso, ¿no? A la facultad no le gusta que sean los ayudantes los que hagan las clases, solamente en caso de emergencia. De hecho, está establecido, nosotros, uno no puede entregar más de 2 clases en el semestre a un ayudante. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque obviamente los alumnos tienen todo el derecho a esperar que el que haga las clases sea el profesor. Hubo tiempo en que esto estuvo bastante desquiciado y que había profesores que de vez en cuando aparecían por la clase y el peso del curso lo llevaban los ayudantes. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Así que bueno, está reglamentado. Pero en fin, de repente es necesario tener que recurrir por la imposibilidad, ¿no es cierto? La mayoría de los profesores además ejercemos y de repente se presenta algún tema que uno no puede controlar y que entonces delega en un ayudante. Bueno, esto es la responsabilidad máxima que puede tener un ayudante porque va a tener que preparar una clase y va a tener que explicar una materia y eso implica obviamente un esfuerzo superior. Luego está la ayuda en evaluaciones, en evaluaciones que obviamente no pueden ser las evaluaciones más importantes, pero sobre todo los que son ayudantes míos saben que yo hago muchos controles, ¿no? Y esos controles tienen que ser corregidos y tienen que ser corregidos además rápidamente, lo más rápidamente posible porque esos controles tienen, entre otras funciones, la principal a mi juicio es una retroalimentación para darse cuenta uno si está explicando las cosas de tal manera que los alumnos las entiendan, ¿no? Y si resulta que en el control me doy cuenta que los alumnos están poniendo puras leceras, es que yo no expliqué bien la materia y entonces, ¿no es cierto?, tengo que reforzar esos conocimientos que los alumnos, uno pensaba que ya tenían, pero que no los tienen. Entonces, bueno, obviamente que ahí hay un trabajo que se les encomienda a los ayudantes y que implica una responsabilidad grande, sobre todo desde el punto de vista de la integridad. No quiero meterme mucho en los temas de integridad porque el consejero y la subconsejera no van a referirse a ese tema. Pero ahí, ¿no es cierto?, uno espera la objetividad y la seriedad, ¿no es cierto?, del ayudante para evaluar bien. No es fácil evaluar, es una cosa que uno va aprendiendo con el tiempo también. De repente, cuando uno parte es demasiado exigente y quiere que el alumno recite las cosas de memoria. Bueno, eso de a poco se van dando cuenta que es casi imposible y entonces hay que ver, ¿no es cierto?, ser capaz de medir conocimientos, porque eso en definitiva, evaluar. Las evaluaciones importantes tienes que hacerlas el profesor, entonces no puede hacerlas el ayudante. Cuando yo tomo interrogaciones orales, les cuento a mis ayudantes también, ¿no es cierto? Yo me acompaño con ayudantes por razones de objetividad y también para que vayan aprendiendo a tomar interrogaciones. Yo pensando también que algún día esos ayudantes van a ser los profesores. Entonces, esta cosa de evaluar no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. Y es muy importante. Y es muy importante porque también hay un tema aquí de justicia, de darle a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Ni más ni menos. Entonces uno no es justo cuando pone notas mejores de las que corresponden y tampoco cuando pone notas peores que las que corresponden. Entonces ahí hay otra labor que es bien importante. Y otra ya es preparar ciertos trabajos, prepararse. Entonces, la labor del ayudante entonces es variada,
Pero, y bien importante, obviamente que buenos ayudantes contribuyen fundamentalmente a que la cátedra en conjunto funcione bien, que es lo que importa. Que los alumnos reciban una buena docencia, que en definitiva es lo que importa. Ahora, bien delicada la labor del ayudante, ¿no? Delicada porque está de jamón del sándwich, podríamos decir, ¿no es cierto? Por un lado, un alumno de cursos superiores, ¿no es cierto? Pero el hecho de ser ayudante le da cierta relevancia respecto a los demás. Le da una cierta preponderancia, ¿no es cierto? Un cierto reconocimiento, una cierta autoritas, diríamos en derecho romano, ¿no es cierto? Un reconocimiento social, podríamos decir, ¿no es cierto? Y entonces los alumnos, sobre todo de los cursos más chicos, los miran un poquito para arriba. Y por otra parte, ¿no es cierto? El profesor les exige algunas cosas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, pienso yo, sobre todo si es ayudante alumno, ya los exalumnos naturalmente se pierden, se marginan un poco de la vida de la facultad. Pero el ayudante alumno está en la facultad, tiene sus compañeros, tiene sus amigos, está en el patio, ¿no es cierto? Y hay que ver la forma de compatibilizar esto de ser ayudante con ser alumno, dicho en términos coloquiales, no ponerse tonto grave. El hecho de ser ayudante y que otros le reconozcan que, bueno, que se ha dedicado un poco más a estudiar algunas cosas, de algunas materias, de algunos ramos, no lo hace ni superior ni distinto a los demás. Entonces, a lo que quiero llegar yo es que no se pueden marginar de la vida de la facultad por ser ayudante. Entonces, tienen que tratar de compatibilizar. Es cierto, va a haber un reconocimiento del resto de los alumnos a esta labor de docencia, va a haber un cierto reconocimiento por lo que, por lo menos en algunas materias, la de algún ramo, ¿no es cierto?, va a saber más que los otros, pero sigue siendo un alumno y sigue teniendo entonces que, con toda naturalidad, seguir teniendo amistades, y no hay ningún problema en que el ayudante sea amigo de los alumnos ayudados, porque la otra faceta entonces del ayudante es ayudar a los alumnos, a los alumnos de los cursos de los cuales son ayudantes. Y ahí está entonces la ayudantía, ahí está, ¿no es cierto?, un poco la tutela del alumno, preocuparse del alumno que no le está yendo bien, por qué no le está yendo bien, cómo se lo puede ayudar a estudiar, cómo se puede aportar para que no se pierda en el curso. Entonces esa es la otra faceta, ayudar al profesor por un lado, ayudar a los alumnos de los cursos inferiores por otro, ¿no es cierto?, sin ponerse, ¿no es cierto?, en un plano de soberbia intelectual, que es lo más peligroso que puede haber. Nadie sabe tanto como para que se sentirse superior a los demás, ni tampoco excluirse de la vida de la comunidad de la facultad. Entonces, un equilibrio, ¿no es cierto?, entre ser ayudante, que implica una cierta autoridad, ¿no es cierto?, pero que no es potestad. Y por otra parte, ¿no es cierto?, seguir siendo alumno y teniendo amigos y amigos en todos los cursos, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera le va incluso va a prestar un mejor servicio a los alumnos ayudados, sentir que tienen cercanía con el ayudante. Entonces es bien importante que el ayudante se haga amigo de los alumnos del curso ayudado, para que sientan la confianza necesaria como a plantearle sus problemas, como a plantearle las dudas que tienen en la materia, ¿no es cierto? De repente no se atreven a plantearle un problema al profesor, bueno, para que tengan la cercanía suficiente y la confianza para que los alumnos realmente les planteen sus problemas, que a lo mejor conviene que ustedes después transmitan al profesor, ¿no es cierto? Entonces, el ejercicio de la prudencia aquí es muy importante, ¿no es cierto? Hasta dónde puede ser bien amigo del alumno y un puente, ¿no es cierto?, muchas veces entre el alumno y el profesor, pero sin perder, por otro lado, la independencia y la objetividad, ¿no es cierto?, porque llegado el momento de poner calificaciones,
tiene que ser objetivo e imparcial. Y no puede ser que yo, bueno, este es amigo mío, así que yo le pongo un puntito más, ¿no es cierto? O a este me cae mal y le pongo unos puntitos menos, ni una cosa ni la otra. Y de repente puede ser efectivamente que hay algunos que a uno le caigan mal. A mí a esta altura ya no, pero en alguna época de mi vida, cuando no estaba tan lejos en edad, ¿no es cierto?, de los ayudantes, de los alumnos, perdón, algunos me caían muy mal. Tengo en mi bitácora haber sacado a un alumno a puñetazo de la sala de clase. No a puñetazo, con una llave de yugo. Yo en ese tiempo hacía yugo, así que lo saqué nomás. Por insolente. Se me botó a insolente y lo saqué con una buena llave de yugo de la sala de clase. Él era rugbyista, así que las posibilidades de que me pegara un puñetazo de vuelta no eran pocas. Pero eventualmente, claro, uno puede no caerle bien a un alumno, pero bueno, el profesor y el alumno y el ayudante tienen que abstraerse de esas cosas y le caiga bien o mal actuar con justicia, ¿no? Y hacer igualmente el esfuerzo de traspasarle conocimiento. A mí a esta altura me caen todos los alumnos bien, porque ya son casi como nietos míos ya, pero ¿cómo se llama? Pero bueno, son etapas que se van quemando en la vida. Al principio, cuando era ayudante, todos los alumnos lo trataban de usted, de tú, ¿no es cierto? Por supuesto. Uno estaba 1 o 2 cursos más arriba. Después de a poco van apareciendo los ustedeos, ¿no? Después los únicos que me trataban de tú eran los amigos de mis hermanos chicos. Y después ya nadie, pues, señor, hasta caballero, le decían a uno. Bueno, ya a esta altura ya el viejo eterno, veterano, ¿no? Bueno. Mantener entonces, por un lado, ¿no es cierto?, la simpatía del alumno, ¿no es cierto?, la cercanía, pero por otro lado, la objetividad, la independencia de juicio, porque llegado el momento, ¿no es cierto?, de evaluar, ahí no puede haber ni amistades ni enemistades. Y eso, en definitiva, es el tema, creo yo, más importante de esa labor. Ayudar al profesor, ayudar a los alumnos, en vista al bien común, que en este caso el bien común es que esa cátedra se desarrolle de la mejor manera posible, que los alumnos puedan aprovechar al máximo los conocimientos del profesor, reforzar, si es necesario, los conocimientos de los alumnos para que ojalá a todos les vaya muy bien y se vayan formando, educando, formando integralmente, porque además ni el profesor se agota en ser profesor, ni el ayudante se agota en ser ayudante, ni el alumno se agota en ser alumnos. Tenemos que ser personas integrales, ¿no es cierto?, con distintas actividades, con distintos gustos, con distintas otras dedicaciones, que el deporte, que la música, que la acción social. Todo eso forma la persona y entonces uno cuando está educando está conduciendo por el buen camino, a través de lo que explican las clases, a través del ejemplo, a través de la experiencia que se transmite. Y bueno, y eso es más o menos lo que yo creo que les podría decir en estos temas, y espero no haberlos aburrido mucho. Y lo que quieran, que conversemos, tratemos de hacer una cosa relajada. Bueno, ¿hay alguna pregunta que se tenga? Quedamos abiertos para preguntas. Nadie se atreve a hacer algo. ¿Alguien parece que iba a decir algo? Sí, la Connie. ¿No? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué dice Constanza? Sí, en una parte mencionó sobre la cercanía que es, bueno, que sería ideal lograr con los alumnos, de ayudantes a alumnos. Claro. Y por ejemplo, a veces puede ver que un alumno o ciertos alumnos tienen muchos rojos en los controles, por ejemplo. Claro. Entonces, no sé si, o sea, ¿cuál sería a su criterio la mejor manera de acercarse al alumno y decirle como si algo va mal o si le puede ayudar en algo? ¿Usted cree que sería suficiente enviar como un correo al alumno y listo? Puede ser. Bueno, en los tiempos normales uno le diría, mira, acércate en el patio y pregúntale si ha tenido problemas para estudiar, a cómo le puede contribuir. En los tiempos actuales decirle, mira, nos damos cuenta de que
ejercicio que yo hago, ¿no? Con los ayudantes, ¿no? Hoy día, como tengo muchos ayudantes, lo hago con la jefa, los ayudantes, ¿no? Pero decirle, estamos preocupados porque no te está yendo bien, ¿no es cierto? ¿En qué te podemos ayudar? Ahora, ahí hay que tener cuidado porque de repente hay gente que no quiere que le ayuden. Bueno, pero eso ya es problema de cada uno. Pero yo creo que sí, dejarse caer de la manera más humilde y simpática posible, para decirle, oye, estamos preocupados. Y la verdad es que cuando un alumno empieza a irle mal, el profesor está preocupado, los ayudantes están preocupados, y entonces tratar de que se abra, porque, como le digo, de repente hay alumnos que son un poquito reservados, ¿no? Tratar de acercarlos y decirle, mira, queremos ayudarte, ¿no? Si lo acepta, fantástico, y si no, bueno, problema él, ¿no? Aquí cada uno, Jaime Guzmán decía, cada uno es responsable de su cara a partir de los 18 años, ¿no? Ya están grandecitos y cada uno sabe qué le conviene y qué no le conviene, ¿eh? De tal manera que tampoco se los puede forzar, ¿eh? Pero hacer el esfuerzo siempre es bueno. Y creo que es una labor muy importante que puede hacer un ayudante. ¿Alguien más? Yo ahora entro la mano. ¿Quién que yo no la veo la Hola, mano. profesor. Sí, Antonio. Yo nunca he sido su alumna, desgraciadamente. No Y tampoco falta, nunca... no faltará oportunidad. Hombre, me encantaría. ¿En qué curso estás tú? Estoy en tercero. Hay tiempo. Sí. Yo nunca he sido ayudante tampoco, pero he sido alumna. ¿Y qué podemos hacer nosotros los alumnos en esos casos en que consideramos que los ayudantes no están haciendo bien su labor? ¿Recurrimos al profesor, a él mismo? Sí. A mí me encantaría que, ahora, gracias a Dios mis ayudantes andan bastante bien en general, pero me encantaría si hay un ayudante que no lo está haciendo bien, que me lo hagan saber. O directamente al profesor, o a lo mejor cuando hay varios ayudantes hay alguno que lo hace bien y otros que no, entonces a lo mejor comentarle a alguno otro de los ayudantes que sí, con el que sí hay cercanía, pero yo creo que planteárselo al profesor. Y la otra alternativa es decirlo expresamente en la evaluación docente, ¿no? La evaluación docente le llega al profesor y dice, que me pasó recién en el semestre pasado que a uno de mis ayudantes, digo, oiga, este ayudante no está haciendo bien la pega. Y entonces es muy importante porque yo por lo menos lo que hice fue conversar con él y decir, oye, los alumnos no están contentos con tu trabajo y entonces veamos la forma de corregir, ¿eh? Es una excelente persona el chiquillo, entonces obviamente que se ha enmendado ya, ¿eh? Ya cambió ya, ¿eh? Porque perfectamente puede pasar y a lo mejor él piensa que lo está haciendo regio y resulta que no, entonces bueno, es una buena instancia, pero el ideal es, el ayudante en definitiva depende del profesor, entonces el ideal es que sea que el profesor sepa cuando algún ayudante no lo está haciendo bien, para que tome las correcciones que sean necesarias, ¿no? La corrección fraterna primero y si no sirve definitivamente, buenas noches los pastores, ¿eh? Hasta luego. Obvio. También ha habido más de alguno que alguna vez hemos tenido que decirle, sabe, usted no sirve para esta cosa, ¿no? Pero han sido muy pocos casos, porque cuando ya el tipo quiere ser ayudante, bueno, es que tiene una vocación, ¿no es cierto?, y de servicio, y entonces es raro que pase, pero de repente pasa. Excelente. Muchísimas gracias, profesor. Si hay alguien más con alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. Fue muy esclarecedor y muchas gracias, las reitero 1000 veces. Así que eso, ahora damos paso a la consejería. Espero haber dicho todo lo que hay manos levantadas. todo lo que tú querías que se dijera, ¿eh? Sí, perdón. Es que como no estoy de host, no me salta. Pero, bueno, Renato, por favor. Bueno, gracias. Bueno, primero, hola profesor, nos volvemos a encontrar. ¿Qué dice Renato? Bien, ¿cómo pasó las vacaciones primero? Hace tiempo que no lo veo. La verdad, bastante trabajado.
Ah, Porque vaya, tuvimos que preparar un curso nuevo, porque, claro, me lo pasé estudiando en febrero, pero bien, bien, bien. excelente. No, que yo quería preguntar a usted también, profesor, y también a los que sean ayudantes acá, ¿qué consejos le darían, en mi caso a mí, que eh, ya estoy recién en segundo año, voy a ser ayudante por primera vez, como detalle en el curso de Teoría y Fuentes, con el profesor Jaime Alcalde, una clase que me gustó bastante también al igual que Derecho Romano, en el sentido de que su sentido introductorio me apasiona. Combinan historia, combinan derechos, Bueno, son áreas amplias. Entonces, ¿cuál es el tema? Jaime es un tipo muy notable que sabe una barbaridad de muchas cosas. Es Fue, muy docto. fue alumno y ayudante mío, un buen tiempo. Sabe una barbaridad y es muy buena gente. De repente parece muy lejano, pero es más de coraza exterior que de realidad. Es muy buena gente. Bueno, el único consejo a esta altura es estudiar mucho, ¿no? Estudiar mucho, cuando uno parte tiene que estudiar. Hay que irse superando. Ya tuviste el curso, fuiste buen alumno en el curso, te aceptó como ayudante, ahora hay que estudiar más, profundizar más, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. A lo que dice María en el chat, sí, también, porque ¿cuál es el tema? El curso en el cual estoy intentando ser ayudante, aprendiendo, es un curso en el que siempre voy a tener novatos. O sea, la forma de conducirse a un novato va a ser claramente diferente en un curso, por ejemplo, algún ramo de civil, el cual tiene a gente que ya tiene un tiempo en la facultad. O sea, Claro, claramente hay diferentes formas de dirigirse al alumno novato. sí, el novato lo que más necesita es que lo ayuden a entender la diferencia que hay entre el colegio y la universidad, ¿no? La forma de estudiar en el colegio y la forma de estudiar en la universidad es distinta y que no se asuste si le va mal en una prueba, porque como vienen tan regalones del colegio, se han sacado tan buenas notas siempre, que les cuesta de repente pensar que hay otra gente que saca mejores notas y que es un estudio que es más difícil y es más pesadito y donde además tiene mucho más libertad de movimiento y que la responsabilidad de estudiar o no estudiar es suya porque nadie le va a estar preguntando si fue a clase, si no fue a clase, si estudió o no estudió. Entonces es ese cambio de vida, de la vida escolar a la vida universitaria, es lo que más les cuesta a los alumnos de primer año y en eso sí se los puede apoyar muchísimo. Excelente. La María Jesús parece que quería preguntar algo, ¿no? Sí, efectivamente. Y de ahí pasamos enseguida a conversar con consejería. No era una pregunta, era que tengo un tip muy concentrado como para ser ayudante de novatos, que es en el fondo, o sea, dos cosas en verdad. Uno que es como reiterar siempre que podáis la disposición, porque en general los novatos son bien tímidos en dirigirse directamente al profesor, como que se quieren morir, es un trágame tierra para ellos. Entonces, en verdad, saber que hay un alumno que puede estar más cercano tal vez o con mejor disposición y que entienden que cómo están o recientemente estuvieron en su posición es súper útil. Entonces, no, nunca estar de más mandarle un correo como, oigan, este es mi correo, estoy acá. Y lo otro es hacer un esfuerzo por disminuir los nervios, que yo creo que es como el que se genera del mito del examen, el mito de la solemne oral, y eso se puede Claro. arreglar o sea, con tips claramente, pero por ejemplo, una ayudantía con ejemplos de preguntas que le pueden tocar en el examen, ejemplos de preguntas que le pueden tocar en la solemne, como disminuir el mito, porque pueden construir un escenario enorme en su cabeza, es como lo mejor que podía hacer para calmar los nervios y la histeria que viene en primer año en general. Entonces, esas Bueno, dos cosas sí, como... a Renato y a la Carla les conta que en el curso nuestro se está haciendo, y a Arturo también, que le ha tocado hacer ahí de interrogador. ¿Eh? Sí, interrogarlos, por ejemplo. Es muy Sí, buena idea. sí, 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 sí. Lo estamos haciendo en romano, pero es una muy buena labor, sobre todo en primer año. Sí. En romano ya cacharon entonces, pero hay otros cursos que no tienen la suerte. Como teoría fuerte, tal vez. Como teoría. Así que bye.
Bueno, entonces damos paso a consejería hablando sobre la integridad académica. Reitero nuevamente las mil gracias, profesor. Nada, pues muchas gracias a usted por la oportunidad de hacer un poco de reflexión, porque uno, claro, no es lo que uno está todos los días, entonces no, tuve que por lo menos pensar que es lo que le iba a decir, así, nunca viene mal. Así que nada, y los dejo entonces ahí con Arturo y la Antonia, y yo me arranco. Gusto verlos, mucho gusto. Adiós. Chao, profesor. Muchas gracias, profesor. Ya le doy nomás, porque para no serlo tan largo tampoco. Sí, a usted, no se preocupen. Ya, bueno, nosotros hemos hecho una presentación, no es tan larga, pero nos importa mucho el tema de la integridad académica está muy en boga y se está desarrollando harto a nivel internacional y a nivel nacional, así que nosotros queremos contarle un poco en qué consiste. El profesor tocó muchos temas, pero lo hicimos una presentación por dos temas, por dos razones. No tenemos la habilidad del profesor para hablar de corrido, y así que necesitamos un apoyo, y además porque nos importa dejar esta presentación con el contenido escrito, porque creo que también la podemos después dejar a disposición en alguna plataforma para que la consulten, porque tiene temas importantes. Así que lo voy a compartir, como les digo, no es tan larga, pero tiene temas bien relevantes. Me dicen si ahí se está... Ahí sí, ¿no? Sí, sí, No veo nada. Ya, con la Anto nos vamos a ir dividiendo, pero vamos a ir también explicando lo más importante, y como les digo, no pretendemos extendernos mucho, pero lo primero es entender los aspectos generales de la integridad académica. Aquí advierto y hago la prevención de que obviamente a nivel internacional existe lo que se llama el Centro Internacional para la Integridad Académica, y CAI por su sigla en inglés, que no me voy a exponer públicamente a decir el nombre en inglés, pero que elaboró ese manual ahí, que son sobre los valores fundamentales de la integridad académica a nivel internacional. Ya se cumplen todos los años. De hecho, hace poco la Consejería Superior de la Universidad estuvo en reuniones con ese centro, que es muy renombrado a nivel internacional, y además, dentro de la universidad, el Centro de Desarrollo Docente ha tomado, ¿no es cierto?, toda esta información y ha preparado el Código de Honor y otras normas que después voy a mencionar, que en el fondo también recogen lo mismo, y de hecho están muy alineados este ICAI con el CEDOC en este tema. Con algunas diferencias, pero menciono que todas esas son las fuentes fundamentalmente donde sacamos esto, y también donde nosotros nos hemos ido capacitando. Bueno, lo primero es que el concepto, y como sale ahí en la presentación, la integridad académica, lo dice el ICAI y el CEDOC, es el compromiso, aún ante situaciones adversas, con 6 valores fundamentales: respeto, justicia, responsabilidad, honestidad, confianza y garantía. Nosotros vamos a desarrollar más o menos cada uno de ellos un poco en abstracto, y luego cómo se va aterrizando en la práctica. Si se fijan en la portada, no sé si no se nota mucho, pero la portada del manual, la valentía aparece no como un pilar, sino como una base. Pero la universidad, cuando habla de la integridad académica, incorpora la valentía derechamente como un 6º pilar, por si acaso. Algo que también es muy importante, que quiero recalcar, es que la integridad académica tiene un sentido por la mera razón de que todos los objetivos de enseñanza, como dice ahí también, enseñanza, aprendizaje, investigación, trabajo, se pueden cumplir y tienen como requisito indispensable en el fondo el que existan estándares altos y efectivos de integridad académica. Y también les menciono algo que es muy interesante y que también a lo largo de la presentación espero que se note, es que había un cambio en el enfoque sobre la integridad académica ahora recientemente, pasando de un enfoque negativo, es decir, centrado en la prohibición o proscripción de determinadas conductas que se estiman como atentatorias a la integridad académica, hacia un enfoque positivo que complementa el anterior. No es que se elimine el negativo, pero sí centrarlo también en un llamado a realizar ciertos actos que se estiman como fortalecedores o que promueven, ¿no es cierto?, o que van en la línea de la integridad académica, y no simplemente, ¿no es cierto?, prohibir conductas, prohibir actos, prohibir, ¿no es cierto?, distintas instancias, ¿no es cierto?, o como bien dije, conductas que en el fondo pueden atentar contra la integridad académica. Y una última cosa antes de ir avanzando, para no latear, insisto, es que todos estos 6 valores en el fondo van de la mano. O sea, una misma situación de integridad académica se puede analizar de todos estos distintos valores, y van a estar todos muy inherentemente unidos. Entonces, pueden parecer que son lo mismo o que son redundantes, pero cada uno tiene su propia, ¿no es cierto?, perspectiva, su propio grano de arena que aportar también. Así que advierto eso. Y ahora la Anto va a partir con el primero, que es el respeto. Ya. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero el respeto. A ver, el respeto es necesario para generar un ambiente que permita el aprendizaje interactivo, cooperativo y participativo. Se basa recíprocamente en honrar,
valorar y considerar las opiniones diferentes. En segundo lugar, los entornos de aprendizaje más dinámicos y productivos son los que fomentan la participación activa, las pruebas rigurosas, el debate animado y los desacuerdos sobre ideas, pero siempre en un ambiente de respeto, en que se respete a la otra persona que está en desacuerdo conmigo. En la práctica, ¿cómo los estudiantes muestran respeto? Por ejemplo, cuando valoran y aprovechan las oportunidades para adquirir nuevos conocimientos, cuando participan activamente en su propia educación, contribuyendo a las discusiones, escuchando los puntos de vista de los demás, y también cuando se da el máximo para rendir en la carrera. Ahora, ¿cómo los profesores muestran respeto? Al considerar la idea de sus estudiantes, al reconocerlos como individuos, al ayudarlos a desarrollar su idea, al brindar retroalimentación en las pruebas, y al valorar sus perspectivas y objetivos del alumno, perdón. También, por otro lado, muestran respeto por otro académico al reconocer las contribuciones intelectuales mediante la identificación adecuada y la cita de fuente. Aquí tenemos la foto de Dalai Lama con Teresa Calcuta. No sé si sabían, pero Dalai Lama es como un líder religioso budista, y Teresa Calcuta es una monja católica. Entonces, al final, a pesar de estas dos miradas diferentes del mundo, son respetuosos consigo mismos y entre ellos. Ya. El segundo concepto que tenemos es la justicia. La justicia se puede entender como esta capacidad de establecer expectativas, estándares y prácticas claras que sustentan la interacción entre profesores, alumnos y administrativos. También la justicia incluye la previsibilidad, la transparencia y la expectativa claras y razonables. Asimismo, también apuntan a respuestas coherentes y justas a la deshonestidad y a otras vulneraciones de la integridad académica, como sería la copia. La justicia hace que en los procesos educativos la evaluación justa, precisa e imparcial sea importantísima. Además de que la equidad con respecto a la calificación y la evaluación es esencial para el establecimiento de confianza entre profesores y alumnos. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo nosotros, los alumnos, somos justos? Entre sí y con la comunidad cuando realizamos un trabajo propio con honestidad. En segundo lugar, con los autores, cuando reconocemos apropiadamente el trabajo prestado, citando, por ejemplo. Con los administradores, cuando se respeta y defiende las políticas de integridad académica. Y por último, con los egresados, cuando se mantiene la reputación de la institución. En este caso sería de nuestra propia universidad. Ahora, ¿cómo los administrativos son justos? Cuando en sus comunidades proporcionan políticas claras, útiles y justas que ayudan a establecer y fomentar comunidades de integridad y que tratan a los estudiantes, profesores, exalumnos e instituciones con respeto, que lo habíamos hablado antes. Por último, los miembros de la facultad, o sea, los profesores, ¿cuándo ellos son justos? Son justos con los estudiantes y las instituciones cuando comunican expectativas claramente, responden a la deshonestidad de manera constante, defienden los principios de integridad académica y predican con el ejemplo. Acá tenemos la foto de la justicia, que tiene que ser ciega. En una mano tenemos la balanza y en la otra la espada. O sea, yo creo que todo alumno de Derecho conoce esta foto, un clásico. Es. Ya, espérame, ahí sí. Obviamente esta es mi diapositiva, después voy a mencionar la foto, pero me ahorro el comentario al tiro. Bueno, el otro pilar es la responsabilidad, que bueno, también sale en la diapositiva, pero en el fondo la responsabilidad en este marco de la integridad académica se asocia fundamentalmente a ser un prototipo, a ser un modelo a seguir, en el fondo liderar bajo el ejemplo, como dice ahí, y si se fijan en ese primer punto, se divide en una cuestión de proceso y una cuestión de resultado. O sea, liderar por el ejemplo, el ser responsable desde el punto de vista del proceso, supone ser proactivo, participar, ¿no es cierto?, la propia iniciativa, en el fondo, en este caso la propia educación de cada uno y en el caso de la posición de ayudantes de otros también.
y también de resultados, es decir, asumir las consecuencias, asumir los resultados de ese proceso que uno desarrolló, ya sea como ayudante, sea como alumno o eventualmente como profesor. Entonces tiene toda esa dinámica de lo anterior y lo posterior, o lo durante y lo después, en el fondo. También el segundo punto se recalca algo bien interesante, que es lo que yo le llamo el efecto reflejo de ser responsable con la integridad académica en este caso. Es decir, como dice ahí, las comunidades responsables pueden trabajar para superar la apatía e inspirar a otro a mantener los estándares de integridad académica del grupo. Es decir, cuando yo veo que hay otro que respeta y se atiene a los estándares de integridad académica, es mucho más fácil de que otra persona también lo haga. Porque si no se genera un círculo vicioso, se genera un círculo virtuoso, por así decirlo. Quien sigue y quien es íntegro académicamente predica con el ejemplo, y en cambio, cuando yo veo que otra persona está copiando, veo que se hace común y se normaliza, o plagio, ¿no es cierto?, u otras cosas por el estilo. Y por eso la responsabilidad en este caso se asocia mucho a ese efecto que yo le llamo reflejo. Y el último punto ahí de la presentación también hay una cuestión mucho más concreta, es decir, distintas situaciones que reflejan la responsabilidad en el marco de la integridad académica, o sea, enfrentarse a las malas acciones, o sea, cuando veo que hay un círculo vicioso o un acto o una falta deshonesta, ¿no es cierto?, la tengo que reprochar en el fondo. También, ¿no es cierto?, una cuestión de que uno pensaría que no está en este tema, pero es que cuando te presionan negativamente, cuando uno siente, ¿no es cierto?, de que estáis compitiendo de una forma excesiva e injustificada contra los demás, ¿no es cierto?, también hay que resistir a eso, y eso implica ser responsable, porque si no, uno muchas veces termina, y nos ha pasado, a mí al menos me pasa, y creo que nos pasa a todos, de que se termina desviando, termina priorizando otras cosas, y se desconcentra a la larga por esa excesiva presión. Y ahí algo que también mencionábamos, el servir como un ejemplo positivo. Y ahí la foto, obviamente, de Winston ahí, que está liderando, ¿no es cierto?, y a distintas personas de la sociedad, militares, ¿no es cierto?, periodistas, alumnos, estudiantes, etc. Así que avanzo. Dale, Anto. Ahora, la honestidad. La honestidad personal e intelectual se considera como un requisito para el aprendizaje. La enseñanza, la investigación y el trabajo en general. En segundo lugar, las políticas académicas y las prácticas comunitarias se orientan a recalcar que la falsificación de datos, mentir, el fraude, copiar y cualquier otro comportamiento deshonesto son inaceptables. O sea, acá en la universidad tenemos ciertos procesos o procedimientos al alumno que comete plagio o copia. Hay que entender que las conductas deshonestas afectan al bienestar de las comunidades académicas. Y no tan solo eso, sino que también vulnera los derechos de sus miembros y la reputación institucional. O sea, hemos visto varias veces los escándalos que pasan en la universidad. O sea, ya nos pasó en la Católica que alumnos copiaron a través de WhatsApp. Y creo que recién también se una noticia algo parecido. Y Arturo nos va a explicar la foto, que el experto. Nos dio con las fotos, pero claro, ahí también demuestra honestidad, no solo por el hecho de que que hay dos supremos de la Suprema gringa, ¿no es cierto?, jurando, sino que además son el caso de Scalia y la RBG, ¿no es cierto?, que eran grandes amigos, pero que pensaban completamente distinto, y creemos que esa foto refleja no solamente el respeto, como el primer principio que hablamos, sino en este caso también la honestidad, ¿no es cierto?, y el desinterés y la autenticidad, ¿no es cierto?, en la discusión, y en este caso la honestidad obviamente se asocia al juramento que se refleja en la foto. Pero avanzo para no centrarnos en detalle. No se pudo explicar mejor. Gracias, Arturo. Ya, nos quedan los dos últimos conceptos. Primero tenemos la confianza. ¿Por qué es necesaria la confianza como en esta integridad académica? Para permitir el intercambio de ideas y el desarrollo de todo potencial académico. Y en segundo lugar, la confianza promueve, mediante el establecimiento de criterios claros para la calificación, la confianza se promueve a través de establecimientos claros para la calificación de las diversas evaluaciones, o sea, una pauta. La pauta, el alumno sabe que a través de la pauta qué se va a evaluar y tiene confianza. O sea, me pasa a mí mucho como soy alumna, confío en la pauta para estudiar o para guiarme a estudiar. Y ahí tenemos el salto de confianza, o sea, que uno se tiene que ir a la vida a la prueba y que el ayudante o el profesor te atrape. Ya. Y por último lugar tenemos la valentía. La valentía se puede entender como esta capacidad de actuar conforme a los valores propios a pesar del miedo. Es decir, llevar lo que se cree
y dice acciones concretas. Las comunidades académicas íntegras necesariamente incluyen oportunidades para tomar decisiones, aprender de ellas y crecer. Y acá está la foto de Indiana Jones, que Arturo me enseñó, porque nunca he visto Indiana Jones, de cuando cruza el puente de la invisibilidad. Todo esto lo aprendí, ¿cachas? Y tiene que tener valentía para cruzarlo. Y para llegar al Santo Grial. Ya avancemos. Ya, ahora vamos. Esa fue una explicación, aquí voy a reiterar, un poco abstracta o teórica, pero también en muchos casos con ejemplos que nosotros queríamos ponerle. Pero ahora vamos a pasar a últimas dos diapositivas que son cortitas, pero que están apuntadas a cómo promovemos, en primer lugar, cómo desarrollamos efectivamente la integridad académica. Ahí hay un decálogo. El decálogo se asocia a la idea de que son 10 principios, pero la RAE claramente dice que pueden ser no 10, así que son decálogo de 7, de cómo se promueve efectivamente la integridad. Aquí está la enunciación general, yo voy a ir tratando de en algunos de los puntos ponerle algunos ejemplos. Lo primero es que se establezcan políticas, como dice ahí, procedimientos, declaraciones de integridad académica, con ciertas características, o sea que toda norma, toda reglamentación que tenga la comunidad universitaria sobre la integridad académica tiene que ser clara, justa y entendible. O sea, eso permite que los estándares se apliquen efectivamente. Si tuviésemos políticas de integridad académica que son injustas, que son inentendibles, que no son transparentes, que son confusas, sería muy difícil aplicar esas políticas de integridad académica. Segundo, promover los aspectos positivos de la integridad académica, lo que decía antes, o sea, esta característica de que estamos orientados y volcados hacia una orientación positiva en la integridad académica, y instancias como estas, poder hablar nosotros de la integridad académica, o participar de las charlas que se hacen desde la DAE sobre integridad académica, o el ICAI, o el CEDOC, etc. También educar sobre los estándares de integridad académica como componentes integrales de la cultura comunitaria, muy relacionado con el punto 2, o sea, el curso de formación de ayudantes, que bien sabemos que hace el CEDOC, ¿no es cierto?, que siempre están las preguntas si es obligatoria o no es obligatoria, lo mismo, después lo podemos conversar, también demuestran cómo uno se educa sobre la integridad académica y cómo la integridad académica es parte de algo mayor, ¿no es cierto?, que es la cultura educativa comunitaria. En cuarto lugar, practicar políticas de manera consistente e injusta y brindar apoyos a quienes siguen y mantienen los estándares, es decir, en el fondo, por así decirlo, incentivos positivos y negativos, ¿cierto? Entender que es bien visto, que tiene autoritas, quizás, como dice ya el profesor antes, el seguirse por los estándares y también que el no seguirse por los estándares puede tener consecuencias, como voy a explicar también en la próxima diapositiva. También desarrollar, explicar, administrar sistemas transparentes y equitativos para adjudicar las violaciones de integridad. Entonces miran, bueno, ¿cómo se diferenciará con el punto 1? Que básicamente es lo mismo. Sí, pero el punto 1 apunta al contenido mismo, el punto 5, ¿no es cierto?, apunta al proceso que se establece, ¿no es cierto?, para adjudicar, para aplicar, ¿no es cierto?, y hacer efectivos los estándares de integridad académica y resolver una situación concreta. Y los últimos dos, creo que son los más evidentes, ¿no es cierto?, mantenerse al tanto de los desarrollos actuales en tecnología y práctica educativa. O sea, yo creo que la pandemia ha puesto a prueba más que nada este punto. Todo lo que ha sido la adaptación de la universidad y de la facultad a todo lo que es las clases online, hacer, ¿no es cierto?, las adquisiciones y las suscripciones respectivas en tecnología para poder ajustarnos, demuestran, ¿no es cierto?, cómo uno tiene que hacer una adaptación también de la integridad académica a ese plano, y va a ser un ejemplo que voy a poner en la última y siguiente diapositiva. Y también, por último, evaluar regularmente la efectividad de las políticas, procedimientos y prácticas de integridad académica. Puede pasar que alguno de los puntos, de los 6 primeros puntos, no se esté cumpliendo satisfactoriamente. Y la gracia de este último punto es que es la norma de clausura, es decir, ok, si alguno de los 6 puntos anteriores no se está cumpliendo, parte de la integridad académica es generar instancias para que se desarrolle efectivamente la integridad académica. Entonces, pongo un ejemplo. Existen distintas comisiones a nivel de universidad, existen distintas instituciones que están dedicadas a revisar regularmente, ¿no es cierto?, distintos procedimientos que existen, ¿no es cierto?, en la universidad en materia de integridad académica. Voy a poner después un ejemplo. El caso del protocolo de evaluaciones online en Derecho se revisa semestralmente, y así sucesivamente, y uno tiene que ir haciendo los comentarios y ir mejorándolo y perfeccionándolo. Entonces, esos son 7 puntos que parecen muy teóricos, pero que todos tienen, ¿no es cierto?, alguna bajada práctica. Espero los ejemplos que también he tratado de ir poniendo. Y lo último, para cerrar la presentación, yo les mencionaba antes que ha habido este cambio, ¿no es cierto?, de lo positivo, de la promoción, de lo negativo. Y actualmente tenemos una serie de normas que obviamente yo en razón del cargo conozco, y muchas de ellas, ¿no es cierto?, que contemplan normas, digamos, negativas, que prohíben conductas, e incluso algunas de ellas también ahora están orientadas también a la promoción de algo. Entonces yo puse 3 ejemplos que a mi juicio son los más importantes. Los 2 primeros son a nivel universidad, el último es el del protocolo a nivel derecho, pero el reglamento del estudiante de pregrado, por ejemplo, en los artículos 40 y 41, que no se ven ahí obviamente,
son muy interesantes porque son un buen ejemplo. Tienen un enunciado general, el 40 promueve la honestidad en su enunciado, y después enuncia una serie de, digamos, conductas que se estiman atentatorias, ¿no es cierto?, contra esa honestidad. O hace una bajada práctica. Lo mismo el artículo 41, que habla de la integridad, ¿no es cierto?, el respeto por los miembros de la comunidad, la integridad por los bienes, ¿no es cierto?, de la universidad, y también desarrolla una serie de prácticas que se consideran contrarias a ese enunciado general. Entonces, se complementa, en el caso de esta norma, el aspecto positivo con el negativo. En el caso del reglamento de responsabilidad académica y disciplinaria, que es el segundo, que es una bajada práctica del anterior, lo mismo, el artículo 10 enuncia, no taxativamente, qué son las infracciones disciplinarias, qué son las infracciones académicas. Y ahí está orientado mucho más a una lógica negativa, es decir, se prohíbe esto, se prohíbe esto, se prohíbe el fraude, la adulteración de documentos, la copia, el plagio, etc. Y por último tenemos el protocolo para la rendición de pruebas y examen, el protocolo de evaluaciones de derecho para la modalidad online, que se tiene que actualizar para este semestre, pero esta es la versión anterior. Y por ejemplo, también el punto 1, punto 7 y 8 incorporaron, ¿no es cierto?, normas sobre la copia, ¿no es cierto?, el plagio, pero también referencias a una promoción genérica de la honestidad académica. Podría mencionar muchas otras normas, obviamente está el Código Honor, que es muy importante, la Declaración de Principios de la Universidad, la encíclica pontificia que nos rige, el reglamento del académico, que también es importante, y así uno podría seguir. Pero quería poner estos ejemplos que también le dan un poquito de sentido más práctico y normativo, en este caso, al tema de la integridad académica. Y por último, pero no menos importante, ya que estamos hablando de integridad académica, referencias bibliográficas, gran parte de la explicación que nosotros hicimos de los principios son traducciones textuales de los manuales o del Centro de Desarrollo Docente UC, pero creo que nosotros no podemos explicarlo mejor que ellos, pero simplemente lo tratamos de poner de una forma un poco más dinámica, de explicarlo, y también ahí están las distintas fuentes, del mismo ICAI, las infografías del CEDOC, ¿no es cierto?, el mismo código de la universidad y las normas a las que también hice referencia. Pero hay que ser íntegro académicamente en la presentación sobre integridad académica. Así que eso, yo ahora obviamente feliz de responder cualquier pregunta. Yo no estaba viendo, eso sí, ahora sí estoy viéndolos a todos. Pero eso, gracias. Gracias, Arturo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema? En todo caso, nosotros podemos, la Mansi, que se tuvo que ir, me escribió y me dijo que descargara la presentación y se la mandara. Así que de todas maneras podemos también, a título referencial, porque no tiene mucha gracia, pero así que eso. Espero que les hayan gustado las fotos seleccionadas. Fue tema, lo confieso. De hecho, fue tema. Bueno, entonces, si no hay preguntas, bueno, nada más que agradecerles a ustedes. Gracias, Anto, gracias, Arturo. Fue una presentación tremendamente rigurosa, y creo que nos quedó bastante claro hacia dónde estamos apuntando como ayudantes en nuestra misión. Así que por fin termina el segundo módulo de nuestra escuela de ayudantes, los que dejamos tremendamente invitados para la próxima vez, que será la próxima semana, en el cual hablaremos con destacadas profesoras de Derecho, destacadísimas abogadas, que nos tratarán temas del derecho y mujer, a los cuales les llegará invitación prontamente. Eso, esto se va a subir a YouTube. Muchísimas gracias y esperamos verlos en la próxima vez. Chao, Chao, nos chao. vemos. Muy buena instancia. Que Chao. estemos... Gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Chao, gracias.